El crepúsculo del desierto era implacable, y allí, bajo la sombra fría de un gigantesco cactus muerto, Miriam sintió cómo el mundo se cerraba a su alrededor. Su corazón latía con un ritmo frenético y aterrorizado, mientras las manos firmes del guerrero apache Kiona la sujetaban sin rastro de ternura. Un silencio pesado envolviéndolos, como si el aire mismo temiera pronunciar palabra. Ella quería gritar, resistir, huir, pero solo le brotaba un nudo seco en la garganta, y la mirada fija en aquellos ojos intensos que guardaban secretos insondables. El horizonte era un lienzo cruel de tonos pardos y rojos que reflejaban la ferocidad de la tierra que los rodeaba. El sol, cansado y agónico, se ocultaba tras montañas abruptas y rocas desgastadas por el viento, dejando a su paso un aire reseco que quemaba la piel y secaba las bocas. La vasta inmensidad del viejo oeste se desplegaba ante ellos, sin un árbol a la vista, solo el susurro del viento arrastrando arena y un silencio tan denso que parecía absorber hasta los pensamientos. Miriam, mujer de linaje colonizador, había conocido la dureza de esa tierra desde que su familia se asentó en la frontera. Pero nada la había preparado para ese instante, encadenada no por grilletes, sino por la incertidumbre y el miedo, arrastrada por un hombre que era a la vez guardián de un mundo ajeno y cruel. Kiona, el guerrero apache, parecía una sombra en movimiento. Su figura imponente y silenciosa irradiaba una mezcla de fuerza ancestral y misterio, envuelto en esa aura de severidad que el desierto moldeaba en su carácter. Él no hablaba, y en su silencio, Miriam intuyó la tormenta interna que le azotaba el alma. El conflicto latente entre ellos era palpable, marcado por la violencia de la captura y la distancia cultural que parecía insalvable. Miriam sintió que su mente luchaba contra el desconcierto más profundo. ¿Qué intención ocultaba aquel hombre que la había arrebatado de su hogar y la mantenía junto a él? La respira del desierto les cubría como un manto áspero, y aunque los minutos pasaban lentamente, la tensión crecía, enraizada en la incógnita de un pasado no revelado y en un futuro lleno de preguntas sin respuesta. El miedo de Miriam se fue convirtiendo en una sucesión de pensamientos afilados y pequeñas resistencias internas. Su cuerpo temblaba, pero una chispa de voluntad la mantenía despierta a la realidad cruel y sorprendente que la envolvía. Sin embargo, entre la frialdad y la distancia de Kiona, empezó a percibir indicios de una cuidadosa protección. Una sombra que se mueve atenta para evitar el peligro. Un carácter complejo que trascendía la dureza inicial. Cada pequeña mirada, cada gesto discreto, hablaba de un hombre forjado por la lucha, pero también por la lealtad a su gente y quizás a algo más. Cuando el silencio fue apenas roto por el lejano y ominoso sonido de exclamaciones y pisadas apresuradas, la tensión explotó. Kiona giró con la rapidez de un depredador consciente de que no había margen para errores. Frente a ellos se aproximaba un grupo de colonos hostiles, su presencia una amenaza directa e inmediata. Sin palabras, Kiona apretó el brazo de Miriam, con una mezcla urgente de advertencia y certeza. Ahora no había tiempo para dudas ni resistencias. Sus planes se aceleraban, y ambos se vieron envueltos en la tormenta de un destino que apenas comenzaba a tejerse. Muchos compañeros de esta travesía nos cuentan que el destino, o el traicionero algoritmo de YouTube, a veces desvincula sus suscripciones sin aviso. Antes de que la próxima vuelta sorprenda en nuestra senda, mira abajo del video y asegúrate de estar aún suscrito a nuestra hermandad para no perder ni un susurro de esta leyenda. Revisa tu suscripción y únete a nuestra saga.
El crepúsculo caía lentamente, tiñendo de naranja y púrpura los contornos secos del desierto. Kiona avanzaba con paso firme, arrastrando a Miriam consigo, alejándose del eco distante de los colonos hostiles que aún resonaban en sus oídos como una amenaza latente. La confianza era un puente inexistente entre ellos. Cada mirada era un muro invisible, cada palabra no dicha, un abismo profundo. Miriam tiraba de sus ataduras internas, aferrándose a la supervivencia y a la esperanza, pero también a la desconfianza ardiendo en su pecho. Al principio, sus interacciones fueron silenciosas, forzadas por el mutismo imponente de Kiona. La distancia entre sus mundos parecía tan amplia como el propio desierto. Miriam trataba de entender qué se ocultaba tras los ojos oscuros y penetrantes del guerrero. Él, por su parte, parecía medir cada movimiento, cada palabra, con el peso de una historia profunda y dolorosa que aún se negaba a abrir. La noche, con sus sombras alargadas, envolvía la escena en un manto de tensión palpable. Cada paso del guerrero dejaba una marca firme en la tierra polvorienta, mientras Miriam buscaba instintivamente refugio en una fatiga que era más mental que física. Habiendo hallado un pequeño refugio bajo las copas secas de arbustos dispersos, Kiona finalmente rompió su silencio. Su voz era grave, lenta, como extraída de las entrañas mismas de la tierra que pisaban. Reveló, en fragmentos quebrados, el tormento que llevaba consigo, la pérdida de su familia, arrasada por la crueldad de la frontera y la sombra perpetua de la supervivencia de su pueblo. Mira la vida con la cautela de quien carga un secreto demasiado pesado, pero que lentamente empieza a compartirlo con la única mujer que contra su voluntad y la de él, ahora formaba parte de su destino. Miriam, atrapada entre el miedo y la sorpresa, comenzó a ver sombras distintas tras la máscara severa de Kiona. Un gesto casi imperceptible, la forma en que apartó piedras sueltas para evitar un ruido, la mirada vigilante que posó sobre ella cuando creía que no la veía, hablaba de una humanidad quebrada pero real, y aunque el corazón le dictaba huir, un hilo tenue de comprensión empezó a anudar sus emociones. La frontera no solo delineaba tierras, sino también prejuicios y muros invisibles, y en esa noche sin luna, ambos cruzaban ese límite, no sin vacilaciones. En un intento de escapar, Miriam probó una vez más romper las ataduras de su espíritu rebelde, pero los dedos duros de Kiona, lejos de lastimarla, la sujetaron firme, no con la intención de dominio, sino para protegerla de un peligro todavía invisible. En su silencio, ella entendió que su cautiverio no era solo una prisión, sino un refugio contra algo mucho más amenazante. La frontera estaba llena de sombras y alianzas rotas, y el guerrero apache era, en ese instante, la muralla que la separaba de la vorágine que acechaba fuera. Mientras la noche avanzaba, Miriam descubrió, entre las ropas de Kiona, un pequeño objeto que llamó su atención. Un colgante de plata con inscripciones delicadas, surcado por símbolos que ningún libro de su pueblo había enseñado. Ese objeto vibraba con un eco misterioso que parecía encerrar un secreto profundo y doloroso, palpable en la dureza con la que Kiona lo guardaba cerca del corazón. Su tacto despertó en ella una mezcla de curiosidad y desconfianza, pero algo más potente, la intuición de que ese tesoro no solo hablaba de su portador, sino del destino compartido que apenas comenzaba a tejerse. Los ojos de Miriam no se apartaban del amuleto, mientras la mente imaginaba las historias que ese pequeño relicario podría contener. Un secreto guardado en el silencio de un guerrero. Una verdad tan pesada como las tierras rojas que los rodeaban,
que definiría no solo su presente, sino el futuro incierto que ambos debían afrontar. El aire se espesaba con la tensión de lo no dicho, con la espera angustiosa de una revelación que podría cambiarlo todo. En el horizonte, el murmullo lejano de nuevas pisadas se acercaba con lentitud pero firmeza, recordándoles que el peligro no había desaparecido, solo se había pospuesto. Miriam encontró en sí misma una mezcla confusa de miedo y determinación, mientras observaba a Kiona, cuya mirada ahora parecía más abierta, pero también cargada de una resignación amarga. En ese instante, supo que la calma era efímera y que lo que había descubierto en ese colgante, ese secreto, oculto entre sus manos temblorosas, era el preludio de una tormenta que no solo pondría a prueba sus miedos, sino el mismo latido de su alma. El guerrero apache y la mujer cautiva, unidos por el destino y separados por las heridas invisibles de sus pueblos, se preparaban para enfrentar no solo el paso de la noche, sino el peso de lo que estaba por revelarse. En el silencio que precede a la batalla, la verdad latía con fuerza creciente en la oscuridad que los rodeaba. Y entonces, como una sombra que emerge con el viento, Miriam sostuvo el colgante con firmeza, y en su interior sintió que ese secreto escondía mucho más que sufrimiento. Sentía que cambiaría para siempre el destino que, hasta ahora, ambos habían conocido. La brisa del desierto traía consigo un susurro sombrío, y Miriam, con el colgante de plata aún apretado en su mano, no podía apartar la mirada de Kiona. Él, por primera vez, bajó la guardia de sus ojos, enfrentándola con una sinceridad que hacía temblar el mismo horizonte árido que los rodeaba. En el silencio que tesaba entre ellos, Miriam decidió romper la distancia que el tiempo y la desconfianza habían tejido. «¿Qué significa ese amuleto, Kiona?», preguntó con voz temblorosa, tratando de esconder la mezcla de miedo y curiosidad que la consumía. El guerrero inhaló profundamente, como si tomara aire para excavar en su alma y sacar a flote una verdad largamente sepultada. Finalmente habló con la gravedad de quien lleva el peso de una condena invisible. «Es un recuerdo de mi familia, de aquellos que perdí en la guerra que nuestro pueblo no pudo evitar. Mi gente, mi sangre, asesinados por quienes buscan borrar nuestro nombre». Sus palabras cortaron el viento seco. Miriam sintió cómo se quebraba una capa de hielo dentro de ella, revelando una humanidad compartida que jamás habría esperado hallar bajo la dura piel de Kiona. «No eres el enemigo que pensé», murmuró, al borde de una revelación que amenazaba su mundo entero. Kiona asintió, sus ojos oscurecidos por siglos de dolor. «Pero para mi tribu, para los míos, esta unión es una traición. No pueden verla como otra cosa». El peso de esas palabras se volvió un muro tangible, apenas disimulado bajo el manto estrellado. Entretanto, un aullido lejano despertó la noche y recordó que no estaban solos. La tribu apache, sus guardianes más cercanos, ya tramaban contra ellos, la semilla de la discordia sembrada con rencores ancestrales. Miriam apretó el colgante contra su pecho con renovada determinación, sintiendo cómo su propio destino comenzaba a romper los límites de su mundo conocido. Extendió la mano hacia Kiona, que por un instante vaciló, como si pudiese elegir entre acercarse o hundirse en su soledad. «Quiero entender, quiero estar contigo a pesar de todo». El guerrero la miró, mezclando el miedo con una esperanza tímida. Entonces el silencio fue roto por la llegada abrupta de un mensajero de la tribu, que emergió desde la oscuridad con pasos pesados y voz urgente. Sin esperar invitación,
el hombre dejó caer ante ellos un mensaje que heló hasta la arena bajo sus pies. «Debéis entregarla», anunció con voz inflexible, «o ella será marcada como traidora, por vuestra tribu y por los colonos. No habrá perdón para ninguno de los dos». El aire se volvió denso, y la noche pareció encogerse alrededor de Miriam y Kiona, como si el desierto mismo conspirara para apretar sus cadenas invisibles. Miriam sintió el palpitar de su corazón acelerarse, igual que el de Kiona, cuya mandíbula se tensó bajo la conmoción. Aquellas palabras contenían más que una amenaza. Eran un ultimátum cruel y definitivo. Lo que hasta ahora había sido un comienzo frágil, se transformaba ahora en un abismo insalvable que separaba dos mundos dispuestos a devorar cualquier atisbo de unión. La mujer y el guerrero se miraron, conscientes de que a partir de ese instante su destino ya no les pertenecía. La incertidumbre de un futuro compartido chocaba con la lealtad inquebrantable de una tribu antigua y con el fanatismo de un pueblo colonial decidido a preservar sus fronteras a cualquier costo. En ese instante, un viento más fuerte emergió de la montaña, arrastrando con él el polvo y los ecos de guerras a punto de estallar. Miriam sostuvo firme el colgante, como si en ese amuleto portátil residiera la última esperanza de un amor nacido en la tormenta. Kiona tomó su mano, sin soltarla, y con una voz cargada de un coraje silencioso, susurró: «No importa lo que digan, juntos escribiremos nuestro destino, aunque el mundo se oponga». Era un juramento tan frágil como poderoso, un intento desesperado de desafiar un orden que los rechazaba con uñas y dientes. Pero la calma que siguió fue solo una pausa tenue antes de la tempestad. Desde la penumbra, el mensajero, ya desapareciendo entre sombras, les dejó claro que las fuerzas se estaban alineando para convertir su amor en un campo de batalla. El tiempo comenzaba a escurrirse rápido, y la sombra de la traición y la guerra se cernía sobre Miriam y Kiona. El guerrero y la mujer cautiva, unidos por un amor prohibido y divididos por la furia de sus gentes, se enfrentaban ahora a la cruel disyuntiva de romperse o resistir. Bajo el manto estrellado del desierto silencioso, Miriam sintió que la pesada cadena del destino se apretaba inexorablemente alrededor de su corazón. Y en ese preciso instante, voces lejanas rompieron la noche. La tribu apache reclamaba su respuesta, y con ella el futuro que decidirían escribir o destruir. Las sombras del campamento colonial se alargaban con el ocaso, mientras las figuras de los líderes locales se congregaban bajo la tenue luz de las hogueras. Las caras curtidas por el sol y endurecidas por la vida en la frontera reflejaban algo más que el cansancio habitual, una amenaza latente que colgaba en el aire, fría y firme, destinada a erradicar todo vestigio apache en la región. Allí, entre susurros llenos de desconfianza, se tejían planes rigurosos y sin compasión contra lo que consideraban una influencia corrosiva. Y en el centro de sus inquietudes emergía el nombre de Miriam, esa mujer que ahora arriesgaba todo al haber cruzado líneas infranqueables. Una traidora, en sus ojos, una pieza que si no era controlada, podría derribar muros levantados con sangre y miedo. Mientras la noche se volvía cómplice del susurro conspirador, Kiona sentía el peso de lo inevitable. Sus pasos eran firmes, pero su mente navegaba en un mar de dudas y temores. Con un gesto silencioso, tomó la mano de Miriam y la condujo hacia un sendero apenas visible, hacia un refugio secreto que solo él conocía, oculto entre las montañas
y la vasta aridez del desierto. Las rocas rojas y el aire ácido parecían custodiar un respiro momentáneo, un espacio donde la frontera cotidiana se desdibujaba y quedaba solo la urgencia de proteger aquel vínculo prohibido. Miriam lo seguía con la mezcla de miedo y deseo, luchando bajo su piel. Cada latido la hacía cuestionar sus antiguas creencias, sembrando en su pecho una semilla de comprensión sobre la fuerza ancestral y el honor que envolvían a Kiona. El silencio entre ellos no era vacío, estaba cargado de emociones a punto de desbordarse. Miriam, con la mirada fija en el horizonte, sentía la dureza del desierto, pero también el calor de una protección inquebrantable, que hasta poco le parecía inimaginable. Kiona, con su rostro marcado por la vida y la batalla, mostraba una determinación áspera para mantenerla a salvo, sin importar el costo que tuviera que pagar. Era un juego de equilibrio precario, refugio y persecución, amor y odio, confianza y desconfianza danzando bajo ese cielo sin misericordia. Pero la paz estaba condenada a ser efímera. En medio del sendero abierto y polvoriento, un crujido quebró la quietud. Hojas secas aplastadas bajo pisadas apresuradas resonaban como latidos acelerados en la quietud nocturna. Un grupo de colonos hostiles había tendido una emboscada. Emergiendo de las sombras con armas y rostros encendidos de rabia, dejaron claro que no habría tregua ni piedad. Kiona reaccionó al instante, su cuerpo moviéndose con la soltura y el instinto de un cazador ancestral. Colocó su cuerpo frente a Miriam, tomando el impacto del primer disparo que lo alcanzó en el costado. El calor ardiente se propagó por su carne, pero el guerrero apretó los dientes, ignorando el dolor para proteger a la mujer que empezaba a ser su salvación y su condena. Miriam quedó paralizada por un instante, observando cómo la sangre manaba de la herida de Kiona, mezclándose con la arena rojiza del desierto. La herida profunda crispaba la piel y el músculo, pero en los ojos del guerrero había una llama de desafío que ni el sufrimiento lograba apagar. El mundo a su alrededor se volvió un torbellino caótico, gritos, disparos y el aire enrarecido. El temor y la batalla. Sin embargo, en ese tumulto crecientes apostó por la fuerza imposible que despertaba en su interior. El miedo no la alcanzaría. Con el cuerpo de Kiona tambaleándose, Miriam reaccionó instintivamente, envuelta en una determinación inesperada. No permitiría que él cayera ni que su historia se extinguiera en aquella noche oscura. Sus manos temblorosas, pero resueltas, sujetaron la herida, aplicando presión con desesperación. Mientras buscaba un camino para alejarse de la amenaza. Cada segundo parecía una eternidad, la incertidumbre pegada a su piel como una segunda sombra. Su rostro, antes marcado por la resistencia y la confusión, ahora mostraba un coraje que incluso ella misma desconocía poseer. La emboscada marcaba no solo un ataque a sus cuerpos, sino también la violenta imposición de unos códigos inamovibles, unas raíces que no aceptaban la transgresión de ese amor prohibido. Mientras Miriam luchaba por salvar al guerrero herido, en la distancia, una tormenta de conflictos internos comenzaba a fraguarse entre los suyos. Voces cargadas de tradición y temor se alzaban en la tribu apache, dividiendo a aquellos que querían preservar la pureza de sus costumbres y los que vislumbraban la posibilidad de una nueva senda, un camino que se permitiera romper cadenas sin olvidar la esencia de su pueblo. La tensión creciente amenazaba con desgarrar la frágil alianza que Miriam y Kiona apenas habían logrado formar.
En ese fuego cruzado de lealtades y temores, una figura eminente comenzaba a revelarse, Taina, la hermana de Kiona, cuya fuerza iría mucho más allá de la sangre compartida. Desde las sombras de la tradición, su voz resonaría decidida, preparando una revuelta que pondría en peligro no solo el amor que florecía, sino la propia existencia de quienes se atrevieran a desafiar el orden impuesto. En la noche que se cerraba alrededor de ambos, Miriam se irguió junto a Kiona, su mano sobre la herida aún sangrante, y la mirada clavada en el horizonte que ocultaba tanto futuros inciertos como amenazas manifiestas. El destino, ineludible, comenzaba a tejer su siguiente traicionero movimiento. Antes de que pudieran reaccionar, una descarga súbita y cercana hizo que Miriam sintiera el polvo y el estallido en sus oídos. La emboscada no era solo la lucha por la vida, sino la antesala a un peligro aún mayor. Kiona, con la respiración entrecortada y la tajante certeza del deber, alzó su voz con la fuerza que aún le quedaba. «No permitiré que te aparten de mí, Miriam. Estamos destinados a enfrentar esta tormenta». Pero el desierto, implacable testigo de su juramento, les mostró sin misericordia que la batalla apenas había comenzado. La sangre se filtraba lentamente entre los dedos de Miriam, mientras apretaba con desesperación la herida punzante que surcaba el costado de Kiona. Cada latido del guerrero era un eco quebrado, pero en sus ojos se mantenía una llama indómita, un desafío silencioso ante el dolor y la amenaza que lo rodeaba. El crepúsculo del desierto se hacía testigo de aquella escena desgarradora. Una mujer colonizadora, hasta entonces marcada por el miedo y la incertidumbre, transformándose ante la necesidad en protectora y refugio. El viento seco arrastraba las voces furiosas de los colonos que huían momentáneamente, dejando un hálito de quietud tensa. Miriam, impulsada por un coraje que desconocía poseer, se levantó con cuidado, sosteniendo el cuerpo tambaleante de Kiona para ponerlo a salvo en un estrecho recoveco entre las rocas. La fragilidad de ese hombre fuerte calaba en el alma, y sin titubear asumió el mando, consciente de que el destino de ambos pendía de un hilo tan fino como el polvo que les cubría. Mientras aplicaba presión para detener el sangrado, la mente de Miriam se agolpaba en pensamientos febriles, pasando de la confusión al dominio. La frontera que antes la ataba a prejuicios se abría como un mapa olvidado ante sus pies, y el rostro de Kiona, marcado por líneas que narraban batallas ancestrales y pérdidas irreparables, ya no era solo la imagen del captor. Era el reflejo de una lucha interna tan feroz como el propio desierto. Su respiración entrecortada y las gotas de sudor y sangre que corrían por su piel eran la prueba de la fragilidad humana tras la máscara de resistencia. En la distancia el eco de tambores y voces graves se enterraba en la noche. La tribu apache no permanecía inerte ante la ausencia de su guerrero. En el círculo de fuego se alzaban voces divididas. Unas clamaban por la salvaguarda de las tradiciones, pidiendo con fervor la separación inmediata de Miriam y Kiona. Otros, más callados pero igual de vehementes, percibían en aquella unión un soplo de cambio, una oportunidad histórica de romper ataduras que durante siglos habían marcado sus destinos. El choque entre las lealtades amenazaba con desgarrar el campamento en 1000 pedazos. En medio de ese tumulto emergió Taina, la hermana de Kiona. Con una presencia imponente y una resolución que bordaba la furia. Su mirada, cargada de la autoridad del linaje y la pasión de la sangre caliente, cortaba el aire como una cuchilla. No solo rechazaba la unión con Miriam,
Estaba decidida a combatirla con la fuerza de aquellas raíces profundas que nunca debían ser trasladadas ni modificadas. Desde su posición al frente, Taina no ocultaba su intención: preparar la revuelta que sacudiría hasta los cimientos la relación naciente de su hermano. Por ella, el amor prohibido era una traición dolorosa que ponía en riesgo todo lo que la tribu había construido y protegido con sangre y honor. Mientras el fuego reflejaba en sus ojos un resplandor inquebrantable, sus palabras resonaban como sentencia para quienes se atrevieran a desafiar el orden silencioso de ley y costumbre. De vuelta en el refugio, Miriam sentía el peso de aquella tormenta invisible que se cernía sobre ellos. Con una firmeza que transformaba su voz, tomó la mano de Kiona y le habló al oído, humilde, pero decidida: «No te abandonaré, aunque el mundo entero se levante en nuestra contra». Kiona asintió débilmente, aunque una sombra de preocupación cruzó su rostro. La herida no solo debilitaba su cuerpo, también alimentaba el temor de perder aquello que comenzaba a significar un nuevo aliento para su vida. Sabían que la batalla no era solo contra los enemigos visibles, sino contra la historia que pesaba sobre sus hombros. El silencio fue roto por un crujido cercano, una señal inequívoca de que la paz era efímera. Miriam alzó la cabeza justo a tiempo para ver cómo figuras encapuchadas emergían de entre los arbustos con ojos llenos de animosidad. La emboscada no había terminado, apenas había cambiado de escenario. Una lluvia de piedras y amenazas se desató sobre ellos mientras Miriam, con el cuerpo preso de la adrenalina, impulsó a Kiona en dirección a un sendero menos visible, andando a trompicones pero sin perder la valentía recién descubierta. El dolor de Kiona se volvió un peso insoportable, y cada respiración era un combate contra el destino inexorable. Miriam le susurró palabras que a ella misma le parecían una oración. «Vamos a salir de esta noche, no importa el precio». En lontananza, el murmullo creciente del campamento apache se tornaba en gritos enfrentados. La fractura interna profundizaba las heridas de un pueblo dividido, y la cercanía de Taina hacía temblar la tierra con sus órdenes inquebrantables. El choque de ideales y emociones desataba una tormenta que amenazaba con partir en dos no solo a la tribu, sino también a Kiona y a su tormentoso amor. Una ráfaga de aire caliente desplazó el polvo a su alrededor cuando Miriam miró atrás. Con el cuerpo firme y la mirada llena de fuego, sabía que frente al abismo debía ser más fuerte que nunca. Mientras arrastraba al guerrero herido, su piel se erizaba con la certeza de que en poco tiempo tendrían que enfrentar no solo la furia del desierto, sino también la tempestad encarnada en la defensa feroz de una tradición antigua. El destino de Miriam y Kiona pendía de un hilo. La noche apenas comenzaba a manifestar su oscuridad más profunda, y desde las sombras, Taina se alzó para encender la revuelta que podría cambiarlo todo para siempre. El sol arrojaba sus últimos destellos sobre las arenas del desierto, filtrándose entre la maleza reseca y las rocas desgastadas. Kiona, con el rostro marcado por el cansancio y la herida supurante, respiraba con dificultad, pero en sus ojos brillaba un atisbo de esperanza. Miriam, sentada a su lado, había dejado atrás las cadenas invisibles del prejuicio para convertirse en guardiana férrea de aquel hombre que ya no era solo su captor, sino su compañero de destino. Las semanas que siguieron a aquella emboscada fueron un lento despertar. Miriam había aprendido a cuidar, con manos que antes apenas rozaban la dificultad, las heridas físicas y emocionales de Kiona. Sus días transcurrían
entre el silencio del desierto y el murmullo tenue de conversaciones a media. Voz, donde el miedo seguía contraponiéndose a una incipiente confianza. La frontera, implacable en su desgaste, se volvía testigo mudo de aquella frágil alianza que desafiaba el mundo que ambos conocían. Kiona, a pesar de la debilidad que la bala en su costado le imponía, comenzó a recuperar fuerza gracias a aquel cuidado inesperado. Miriam sorprendía incluso a sí misma cuando encontraba en su interior la paciencia y la ternura necesarias para mitigar el dolor físico y las sombras que retomaban la mirada del guerrero apache. Hablaron poco, pues había heridas que escupían palabras amargas, pero los gestos, los silencios compartidos bajo el manto estrellado, tejían un vínculo más fuerte que cualquier palabra. Sin embargo, la realidad que los rodeaba era implacable. En las entrañas de la tribu apache, las voces se levantaban como un coro disonante. El campamento vibraba con la tensión de un pueblo dividido ante la transgresión visible de Kiona. Algunos ancianos y guerreros más cerrados defendían la pureza de las tradiciones, clamando por la inmediata separación entre el guerrero y Miriam, esa mujer cuya presencia se había convertido en una mancha que amenazaba la integridad de su comunidad. Otros, menos numerosos, pero con fuego en la mirada, reconocían el cambio latente. Veían en aquella unión prohibida un soplo de esperanza, una posibilidad para que los lazos de su pueblo no quedaran atados eternamente a prejuicios y odios ancestrales. La batalla interna que se libraba en la tribu era tan implacable como el desierto que los envolvía, y esa división prometía desgarrar la esencia misma de la identidad apache. En este torbellino emergió con fuerza imponente Taina, la hermana de Kiona. Su silueta, firme y recta como un roble azotado por la tormenta, irrumpió en el círculo donde los antiguos se reunían. La tensión se condensó con cada palabra que pronunciaba. Su voz, cargada de autoridad y pasión, cortaba el aire como un cuchillo. Rechazaba sin titubeos la relación de su hermano, formando en torno a sí un ejército invisible dispuesto a luchar por preservar un orden ancestral. No podemos permitir que se rompa la sangre que nos unió desde siempre, declaraba Taina con una mezcla de dolor y furia contenida. Para ella, aquel amor con Miriam era una herida abierta que debía ser cerrada con la fuerza de tradiciones sagradas. Su mirada desafiaba a cualquiera que osara cuestionar su palabra, y en sus gestos se vislumbraba la tormenta que estaba a punto de desatar. Mientras tanto, en el pequeño refugio oculto entre las peñas, Miriam sentía el peso creciente del mundo que se les venía encima. Las palabras, el silencio, la distancia cultural entre ellos se volvían menos importantes frente al miedo palpable que chocaba con su decisión férrea. Tomó la mano de Kiona, cuya figura aún marcada por el dolor parecía buscar anclaje en esa conexión humana que ambos se atrevían a construir. «No te dejaré solo, Kiona», susurró con un temple nuevo, frágil pero indomable, «aunque el mundo entero se oponga a nosotros». Kiona entreabrió los ojos y desvió la mirada hacia el infinito desierto que parecía querer tragarlos. Sabía que cada latido suyo, cada rastro de vida que le quedaba, estaba ahora ligado a aquella mujer que representaba un futuro incierto, una batalla sin fin. Su cuerpo dolía, pero aquella convicción era más fuerte que la herida, más fuerte que el miedo. Un sonido abrupto interrumpió aquel instante. Viniendo de entre las sombras, pasos firmes y seguros irrumpieron en el silencio. Figuras envueltas en oscuridad emergieron,
con rostros tensos y armas alzadas, dispuestos a no permitir nada que incluyera aquella unión. La emboscada no había terminado, solo se había transformado. Miriam, con la determinación de un alma que se niega a morir, se colocó al lado de Kiona, sosteniendo su cuerpo todavía frágil y tembloroso. «Debemos huir. No hay tiempo para más esperas», dijo con voz firme, mientras buscaba entre las piedras un sendero menos evidente. Kiona asintió con dificultad, pero en sus ojos destellaba ya la fuerza ancestral que un guerrero jamás pierde, aun cuando el cuerpo se derrumba. Sabían que la noche los acechaba con más ferocidad que nunca, que el destino comenzaba a tejer la tormenta definitiva para sus corazones enfrentados y unidos a la vez. Mientras el viento del desierto susurraba secretos antiguos y promesas quebradas, el pasado de Kiona salió a la luz. Fragmentos de un pacto roto, de cicatrices invisibles que moldeaban cada decisión, fueron desvelándose entre palabras susurradas y silencios profundos. El guerrero había sido traicionado, su pueblo golpeado en lo más profundo, y aquel recuerdo, punzante y vivo, aún sangraba bajo su piel. Pero esa noche, a pesar del dolor y la amenaza, Kiona y Miriam eligieron caminar juntos hacia la incertidumbre, hacia el desierto ardiente que se extendía más allá del horizonte. No solo huían de enemigos visibles, sino de un muro cultural que parecía infranqueable. En cada paso, se aferraban a una verdad nueva y clandestina. No estaban solos. Desde la oscuridad, un viejo aliado que el tiempo creía perdido apareció con pasos silenciosos y ojos cargados de noticias urgentes. Su llegada era más que ayuda, era la señal de que la expedición colonial, que los perseguía con fiereza, no los había olvidado. La sombra de la guerra y la traición se cernía ahora con más fuerza que nunca. Miriam y Kiona intercambiaron una mirada cargada de miedo, coraje y un amor que comenzaba a desafiar la misma historia. La noche estaba viva y susurraba. La tormenta había comenzado y nada los prepararía para lo que estaba por venir. El sol caía lento, derramando una luz dorada sobre la vasta extensión del desierto, mientras Miriam y Kiona avanzaban entre la arena y las piedras que crujían bajo sus pasos cansados. El aire, seco y penetrante, trazaba sombras y silencios densos alrededor de ellos. El guerrero apache caminaba con la frente ligeramente fruncida, el peso de sus raíces ancestrales tirando de sus hombros, aunque sus ojos eran espejos de un conflicto reciente, un deseo oculto y una duda que amenazaba romper su espíritu. Miriam, cerca de él, sentía el calor del desierto mezclado con el latir acelerado de un corazón que ya no podía negar su creciente amor. Las heridas, las traiciones, la desconfianza inicial, todo se había entremezclado en un hilo invisible que ahora unía sus destinos de forma inevitable. Con cada respiración, el miedo al futuro se mezclaba con un coraje arrollador que la impulsaba a enfrentar lo imposible. «Kiona», susurró ella, rompiendo el silencio ronco, «ya no temo al desierto ni a la soledad. Pero este amor...» Su voz vaciló, como si decirlo pudiera derribar los muros que aún los separaban. «Este amor parece un enemigo que ninguno de los dos puede derrotar sin destruirnos». El guerrero la miró. La quietud en su expresión era un huracán contenido. «Nací para proteger mi pueblo», respondió con voz grave. «Pero en este momento mi mayor batalla es contigo. La tradición me llama a renunciar, a dejarte ir. Pero mi corazón...» Arrastró las palabras como un río turbulento. «Mi corazón clama por quedarme». El desierto parecía contener la respiración mientras avanzaban.
cada paso cargado de la fragilidad y la fuerza que solo los que se aman con el alma pueden comprender. Una brisa leve arrastró un olor a tierra árida y a leña quemada, la misma que encendía los fuegos de la tribu apache. No muy lejos de allí, las voces antiguas se alzaban en cánticos y murmullos contradictorios, ecos de una comunidad dividida entre la obligación y el amor, la tradición y la evolución. De repente emergió entre las sombras un hombre de porte firme, la figura de un emisario tribal, sus ojos quemando con la determinación que sólo la justicia ancestral conoce. Sin mediar saludo, sus palabras cortaron como cuchilla la atmósfera cargada. Kiona, ¿y tú que lo acompaña? Se dirigió a Miriam con una mirada rígida. El tiempo para las dudas ha terminado. O entregan a ella, o tú abandonas para siempre este pueblo que te vio nacer. Un estremecimiento recorrió el cuerpo de Miriam, que sintió el mundo temblar bajo sus pies. Pero también hubo un brillo desafiante en su mirada, la misma que la había empujado a cruzar fronteras de miedo y odio. Kiona apretó su mano, transmitiéndole una seguridad salvaje, aunque por dentro la lucha era brutal. La voz del emisario era un ultimátum que resonaba en la profundidad de sus huesos. El amor prohibido que los unía estaba ahora en la cuerda floja, acorralado por un destino implacable. ¿Y si decidimos desafiar ese destino? La voz de Kiona fue una mezcla de desafío y esperanza. ¿Qué queda para los que se atreven a romper las cadenas del pasado? El emisario no contestó, simplemente les dejó ese peso descomunal, una sentencia velada acompañada de una promesa de consecuencias inimaginables. Miriam apretó el colgante que pendía de su cuello, un símbolo ahora no solo de dolor y secreto, sino de una unión que los mundos querían impedir. En sus ojos, la reflexión de que aquel terreno hostil era apenas el escenario para la verdadera batalla, la lucha por sus almas. La noche se extendió como un manto oscuro, envolviendo la escena con sus estrellas impasibles, que contemplaban silenciosas el destino de dos seres marcados por la historia y la esperanza. El aire se volvió denso. La frontera entre la vida y la muerte, el amor y la traición, nunca había sido tan frágil ni tan peligrosa. Miriam y Kiona, tomados de la mano, sabían que tras aquel ultimátum nada volvería a ser igual. Y mientras la sombra del emisario se diluía entre los arbustos secos, la penumbra trajo consigo un susurro ineludible. La tribu esperaba su respuesta. El tiempo para decidir se agotaba, y con él el futuro que estaban dispuestos a luchar o perder. La noche estaba cargada de tensión, un aire denso que oprimía el silencio con ecos de incertidumbre. Miriam y Kiona, conscientes del ultimátum que pesaba sobre ellos como una losa invisible, buscaban refugio en la desolada extensión del desierto, lejos del soplo mortal de ambas comunidades. El tiempo corría con una rapidez cruel, y cada sombra se convertía en una amenaza latente que acechaba su frágil unión. Reunieron a sus pocos aliados, ojos desconfiados que se atrevieron a desafiar la tormenta que se avecinaba. La pequeña comunidad que había crecido en la base de una esperanza prohibida, ahora se preparaba, silenciosa pero firme, para enfrentar el rechazo de dos mundos dispuestos a erosionar su coraje. Miriam veía en aquellos rostros la mezcla de temor y determinación. Y aunque la duda la mordía en cada latido, el amor que había nacido entre ella y Kiona le insuflaba una fuerza inédita. Entre susurros se trazaron planes para la confrontación que se acercaba. No buscaban la guerra, sino un camino para la aceptación y la paz, un murmullo valiente en medio del estrépito ancestral,
pero la realidad era implacable. Cada palabra pronunciada llevaba el peso de siglos de rencores, y la frontera entre el amor y el odio se había vuelto delgada y punzante como un filo. En ambos bandos la tensión crecía día a día. Los colonos temían la influencia del guerrero apache y su cautiva, mientras que la tribu, fiel a sus tradiciones, veía en esa alianza la más profunda traición. Las miradas se llenaban de prejuicio y temor. Las bocas pronunciaban nombres cargados de resentimiento y advertencia. Sin embargo, Miriam y Kiona desafiaban esa tormenta con una esperanza silenciosa, como dos luciérnagas que se aferran a la noche más oscura. La noche previa a la reunión decisiva cayó con un manto pesado y siniestro. El cielo, cubierto por un desierto infinito de estrellas, parecía contemplar imperturbable la inminente prueba que los esperaba. En medio de aquel oasis efímero, Miriam sintió el peso de cada decisión. Se había convertido en mucho más que una mujer cautiva. Era el símbolo viviente del amor prohibido y el destino compartido. De repente, un ruido seco rompió la quietud, un atentado oculto al acecho. La tierra vibró bajo los pies de Miriam cuando un proyectil cercano levantó polvo y fragmentos, alcanzando peligrosamente el lugar donde ella se encontraba. La amenaza era clara. No tenían solo ojos vigilando, sino manos dispuestas a trazar su fin. Un escalofrío corrió como un relámpago por su espalda. El sonido del vendaval acercándose se mezcló con el latido acelerado de su corazón. Miriam se volvió, con la respiración agitada, buscando con la mirada desesperada a Kiona, consciente de que ese acto de violencia no solo ponía en peligro su vida, sino todo lo que habían construido. La oscuridad se cerraba alrededor, y la sombra del peligro inminente se cernía como un presagio. El aire quedó cargado de una electricidad palpable, una amenaza que se palpaba en cada grito contenido y en cada gesto tenso. Era la tormenta antes de la batalla, el último suspiro de tranquilidad antes de que las fuerzas encontradas estallaran en un choque inevitable. Miriam sabía que, una vez más, el destino les había puesto a prueba y que la noche sería el escenario donde oscilaría la línea entre la esperanza y la destrucción. La noche estaba tensa, como un tambor que anuncia la tormenta. Miriam apretaba el colgante contra su pecho, sintiendo latir con fuerza el pulso del destino que ya no podía esquivar. La tribu, la colonia y la traición latente convergían en esa oscuridad que parecía tragarlos. Kiona, a su lado, aunque marcado por la herida profunda, sostenía su mano con la firmeza de un juramento que desafiaba siglos. Un susurro de pasos anunció la llegada de los aliados que se habían unido en secreto a su causa. Rostros curtidos, ojos cansados, pero corazones encendidos por la esperanza, se unieron a Miriam y Kiona, formando un pequeño ejército de confianza contra un mundo que les rechazaba. La débil luz de las estrellas apenas iluminaba aquel grupo dispuesto a enfrentar el odio ancestral. Los murmullos crecieron en resolución. No buscaban la guerra sin sentido. Anhelaban una reconciliación que pareciera imposible. La promesa de paz era el sueño que abrazaban, aunque sabían que la batalla real ocurriría primero en el campo implacable del combate. El aire se cargaba con la mezcla de temor y valor, el pulso acelerado de quienes se saben al borde del abismo. La víspera de la reunión fue un tormento inquietante. La sombra del atentado sobre Miriam había dejado una marca tangible, una advertencia brutal de lo que enfrentaban. El miedo rozó sus venas, pero la fuerza que emanaba de su unión con Kiona era mayor. Me atrevo a decir que aquel amor prohibido era ahora su armadura más fuerte.
El amanecer los encontró en pie, con la mirada fija en el horizonte cargado de decisiones. La pequeña comunidad se desplazó hacia el lugar pactado, donde ambas fuerzas se congregarían para una confrontación que decidiría su futuro. El silencio fue roto apenas por las palabras de Miriam, entregadas con la pasión que no cabía en su pecho. «Estamos aquí no para destruirnos», dijo con voz clara, «sino para construir un camino en el que podamos convivir, respetándonos y comprendiendo que nuestras diferencias no son muros, sino puentes». Kiona asintió a su lado, y la presencia de ambos parecía desafiar la historia misma. Los líderes coloniales, severos y desconfiados, intercambiaron miradas. Los ancianos de la tribu mantenían el ceño fruncido, pero en sus ojos latía un remolino de dudas. Entonces Taina apareció, su figura imponente. Cortó el aire con la fuerza de años. Miró a su hermano con una mezcla de rabia y temor, y a Miriam con la dureza de los que creen proteger lo sagrado. Su voz resonó firme y llena de heridas. «No puedo aceptar esto», dijo con convicción. «Nuestra sangre no se mezcla con la de quienes nos han perseguido. Este camino traerá solo ruina». Un pesado silencio cayó. Todos esperaban la explosión, el estallido que parecía inevitable. Pero fue Miriam quien rompió la tensión. Avanzó con paso decidido, levantando la mano izquierda donde el colgante brillaba tenuemente. «Taina», susurró con respeto, «sé que el dolor guía tu voz, pero también sé que el amor que nos ha unido no es una traición, sino la esperanza de sanar heridas que han sangrado demasiado tiempo. No somos enemigos irreconciliables». La mirada de Taina vaciló. Por un instante, la furia que la encendía se tornó en algo distinto. Una lucha interna que nadie podía ver, pero que todos sentían vibrar en el aire. El murmullo a su alrededor aumentó, y como un viento que se lleva cenizas, la atmósfera cambió. Entonces, en un gesto inesperado, Taina bajó la cabeza y exhaló un suspiro profundo. «Si esto puede evitar que nuestro pueblo se destruya», musitó, «entonces caminaré este sendero, pero no sin advertirles que el camino será largo y difícil». Miriam sintió que el peso de siglos comenzaba a levantarse, al menos un poco, de sus hombros, y Kiona, con ojos brillando por primera vez en mucho tiempo, apretó su mano con gratitud. La reunión continuó, y aunque las tensiones no desaparecieron, la puerta a la posibilidad se abrió. Palabras de honor y sacrificio resonaron a ambos lados, y la sombra de la guerra comenzó a disiparse en el bochorno del amanecer. Pero la paz no era una promesa ligera. Era la consecuencia de un amor prohibido que había resistido la tormenta, de una mujer cautiva que decidió no rendirse, y de un guerrero apache que eligió desafiar tradiciones para escribir un nuevo destino. Cuando la última sombra se desvaneció, Miriam y Kiona se alejaron del campo con la serenidad que solo nace tras haber sobrevivido la noche más oscura. El bosque seco, que los había visto cautivos y perseguidos, fue testigo ahora de un compromiso sagrado: construir juntos un mundo donde el amor, el respeto y la esperanza fueran más fuertes que el odio. Aunque las heridas permanecían y las cicatrices que ambos llevaban eran profundas, ese día sellaron no solo su unión, sino el inicio de una nueva historia. El crepúsculo volvió a teñir el desierto, pero esta vez no era amenaza, sino manto protector. Un amor prohibido, forjado en la adversidad y bendecido por la resistencia, se convirtió en símbolo y legado para un tiempo distinto. Y bajo el infinito cielo estrellado, Miriam y Kiona caminaron hacia ese futuro que ellos mismos habían decidido forjar,
libres al fin de las cadenas del pasado.